Ah, perfecto. Ahí avisó que comenzó a grabarse. Buen día, ¿cómo están? Hoy es 21 de febrero, viernes, 21 de febrero de 2025, y estamos con Nis Bassi, colega psicoanalista, y vamos a trabajar en este espacio que es el taller de lectura de dramaturgas argentinas. Vamos a hablar con Nis de su experiencia teatral, de la escritura de su obra La Marca, y de su experiencia con Ricardo Monti, un dramaturgo muy importante, que falleció en el año 2019, que ha sido maestro de dramaturgia de muchos teatreros y dramaturgos y dramaturgas, entre ellos, por ejemplo, Mauricio Cartún, con quien yo estudié, Patricia Zangaro, bueno, cantidad de estudiantes que ha tenido. Y bueno, Nis, bienvenida Silvia también. Eh, Quería preguntarte, Nis, ¿cuál es tu primer acercamiento al teatro? ¿Cómo fue que te acercaste al teatro? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, primero te quiero saludar, Elena, y agradecerte haberme invitado a participar de este espacio. Es un gusto este reencuentro después de tantos años. Con Elena compartimos espacios ligados a la práctica psicoanalítica. Hace, no sé, como más de 20 años que nos conocemos, Elena, debe ser por ahí, se me Y ocurre. 99, 2000, Sí, mirá cómo pasa el 99, tiempo. 2000, claro, del 99 Por al ahí, 2004. Estuve en Centro mirá. 2. ¿Cuántos años? Compartiendo charlas de pasitos, de cafecitos entre paciente y pacientes y actividades. Así que tenemos un largo recorrido de allá Sí, hasta sí. aquel entonces. Encontrarnos acá de este modo, para mí realmente lo es. El teatro, Eh, nos reunió el teatro. Sí, la verdad es que es un gusto y voy a contar cómo fue que estaba buscando en Google algo respecto de Ricardo y no me acuerdo por qué motivo, que estaba buscando algo en particular y encuentro el nombre de Elena. Y así es que nos reencontramos. La dramaturgia, Ricardo, en realidad nos volvió a unir Ricardo. En búsqueda de algo de particular de Ricardo es que te encontré a vos. A mí me une el teatro en mi vida, vino de la mano de algunas cuestiones. Desde muy temprana edad vino de la mano de la danza, diría, y de mi madre, de ambas cuestiones. De la danza, porque empecé yo danzas a los 2 años y medio, hice toda la carrera de danza, me recibí de profesora de danzas españolas, clásicas y expresión corporal, con una maestra muy querida para mí, muy conocida acá en donde yo estoy residiendo en este momento, nos nombramos Fisque Menuco, los que no estamos de acuerdo con la nominación que lleva conocida más de modo nacional, que es General Roca. Lo llamamos Fisque, quienes no acordamos con esa nominación. Bueno, acá yo comencé en danzas, como decía recién, con una maestra muy querida, que es Nuris Quinteros, que fue una de las primeras maestras de danza acá en la zona. Y de la mano de ella tomé las primeras clases de teatro, que fue en su momento, era parte de la formación de la danza, digamos, no solamente las clases, la rigurosidad de la barra, aprender las distintas danzas de las distintas zonas, o los ballets, en el caso de clásico, sino también la teoría y otras actividades como clases de teatro. Entonces así fui que incursioné en mis primeras clases de teatro y también participé por aquel entonces, porque así lo hacía Nuris. Voy a nombrar acá dos rionegrinas, artistas, conocidas las dos a nivel nacional. Una es Luisa Calcumín y bueno, la otra es Amancay Espíndola, que sé que vos también la conocés, Elena, y que también fue discípula de Sí, Monti. mira, con Amancay Espíndola está en la colectiva de autoras como yo, Sí, y yo hice un encuentro con Amancay por una de sus obras, así que está en YouTube. El encuentro con Amancay Espíndola en el taller de dramaturgas, que es digamos, está en YouTube. Y también dimos un curso sobre la obra de Luisa Calcomil el año pasado con Rodrigo Marco del Pont, que también está en YouTube. bueno, así que soy la Así tercera que, rionegrinando este espacio y con esos nombres que me anteceden es un gran honor y una gran responsabilidad para mí, digamos, estar en esta serie de rionegrinas y las dramaturgas también que me antecedieron. Espero estar a la altura de las circunstancias. Con ambas, digamos, con Amancay me une una amistad
ella me conoce desde mi nacimiento, porque es amiga de mi madre, originalmente, luego cuando yo me fui a vivir a Buenos Aires, construimos una amistad propia y me une un gran agradecimiento hacia ella por muchos motivos. De hecho, bueno, yo llegué a Ricardo a través de Amancay. Y con Luisa Calcumín, de muy pequeña, por haber participado, digamos, diferentes actividades que organizaba Nuris, también compartí escenarios. Era habitual que se organizaran distintas obras que se mostraban, por ejemplo, en la Fiesta de la Manzana, que es una fiesta nacional popular que acá se realiza todos los años, bueno, salvo el año pasado, que no se concretó, este año sí. Y en esos escenarios, Nuris producía, digamos, algunas obras en las cuales también participó Luisa Calcumín. Me recuerdo que eran algunas obras ligadas como, bueno, a la producción, a la vida y la cultura chacarera, a los inmigrantes, y nosotros hacíamos unas, bueno, todas las alumnas de Nuri, yo era adolescente en aquel entonces, bueno, distintas coreografías en homenaje y honor, digamos, a esos tiempos constitutivos de esta zona. Así que así es como comencé yo a transitar los escenarios de la mano de la danza. Me ligué a la actuación, y también decía de mi madre, porque era una gran amante, digamos, del teatro, así que nos llevaba cada vez que podía, acá en Roca, cada vez que había alguna obra, al teatro. Y bueno, cuando íbamos a Buenos Aires, en general en las vacaciones de invierno, éramos asiduos concurrentes de las obras porteñas que había en ese momento, digamos, para la edad que teníamos, y también algunas que no eran propias y específicas de la edad, pero también las íbamos a ver en aquel entonces. Así que desde temprana edad, digamos, que me ligué al teatro como espectadora y como estudiante. Después en Buenos Aires también empecé clases con Héctor Bidonde, de la mano de Amancay, porque bueno, era a quien yo consultaba cuando quería comenzar alguna actividad ligada a la formación actoral. Así que comencé clases con Héctor Bidonde, estuve algún tiempo, 2 años aproximadamente, en un taller con él. Luego di clases de teatro conjuntamente con Amancay, en una institución que se llamó la Obra de San José, que era una institución que dependía de la iglesia en ese momento, de la iglesia del Salvador. Sigue estando, creo, la institución, pero ya no depende más de la iglesia del Salvador. Quedaba sobre Tucumán, la iglesia del Salvador queda en Tucumán y Callao. Sobre Tucumán quedaba esta institución que brindaba asistencia a adultos en situación de calle. Y yo propuse, porque ingresé a esa institución en el gabinete de psicología, y propuse armar un taller de teatro. Y bueno, la convoqué en ese momento a Amancay y a 2 compañeros más que eran actores y docentes también de teatro, y armamos ese taller, que bueno, la que dirigía, digamos, la formación actoral era Amancay, y nosotros la seguíamos. Yo tenía a mi cargo el entrenamiento físico, digamos que la clase comenzaba siempre con el entrenamiento físico y luego continuaba Amancay con la formación actoral. Así que también con Amancay compartimos ese espacio ligado al teatro allá por el año 97. En el 96 yo empecé en la Obra de San José en el gabinete y propuse esa actividad para el 97. Que lo sostuvimos, el taller se sostuvo durante 3 años, y nosotras estuvimos 2. El tercer año lo continuó otra de las compañeras que estaba en esa actividad, que también es actriz. Bueno, y otro compañero también que eran docentes y actores también. Así que bueno, esa es una breve reseña. Y bueno, tiempo después, bueno, comienzo, mi relación a la escritura vino también más ligada, y esto voy a nombrar a otra rionegrina, porque mi acercamiento con Ricardo tiene que ver con el teatro, pero tiene que ver con la escritura, digamos, con ambas cuestiones, con el teatro y con la escritura. Y ahí voy a nombrar otra rionegrina, que yo le dedico la introducción digamos, de mi libro, un libro que publiqué en la editorial Letra Viva, que se llama Del inicio al fin, de un análisis, conceptos estructurantes de la experiencia, que lo publiqué por Letra Viva en el año 2016. Le dedico, diría, la introducción del libro a María Teresa Valeri,
que es una maestra muy conocida y reconocida acá en Fisque. También amiga, compañera, fueron de las maestras que se formaron todas en una misma época, compañera de mi mamá, digamos, en la formación como docente. Es así que yo la conocí a ella. Y le dedico la introducción de mi libro porque, digamos, la primera escritura, las primeras escrituras ligadas a la literatura vinieron de la mano de ella. Y llamativamente, ella es licenciada en letras, y llamativamente el método que ella utilizó en el momento de saberlo, no es que ella lo supiera en ese momento, pero el método que ella utilizó en ese momento para favorecer la posibilidad de que yo escribiera, es el método de Ricardo. Y es el mismo, digamos, centra la actividad creativa, digamos, en el mismo objeto en el cual lo centra Ricardo, que es, bueno, voy a entrar ya una cuestión específica de la transmisión de Ricardo y de la experiencia en la formación con él, que es la imagen, bueno, lo llama de diferentes modos, ¿no? Hay momentos que le dice la imagen creadora, y hay otros momentos en que la llama la imagen estética. Bueno, María Teresa me dijo, imagina un mundo y contámelo, ¿no? Digamos, imagina un mundo. Ah, perdón, me estoy tratando una pregunta. ¿Qué ves? Imagina un mundo. ¿Qué ves? Contámelo. Yo le dedico la introducción a mi libro contando esta primera experiencia de escritura con ella. Bueno, a quien le agradezco porque hoy es un libro, bueno, entre otros textos, pero que vino de la mano de María Teresa. Y Ricardo es, en ese sentido también, él habla de su método, ¿no? Yo me acerco a Ricardo en principio a través de una entrevista que le quise realizar. Creé un espacio en Centro 2 que se llamó Arte 2, un espacio que estuvo a mi cargo durante aproximadamente 5 años, donde en ese espacio realizamos diferentes actividades ligadas a lo plástico, a muestras de pintura, obras de teatro que se montaron en el espacio, clases, también diferentes clases y conferencias respecto a, bueno, de hecho hay una que participó Ricardo, Amancay Espíndola y María Verónica Ramírez, que la coordiné yo esa mesa respecto del acto creativo, no me voy a acordar exactamente el título, la publiqué ahora hace poco en Facebook, que fue respecto del acto creativo y su incidencia en el lazo social, pero si no recuerdo mal el título fue algo parecido a eso. Lo elegí yo el título, la verdad, pero no me lo acuerdo. Bueno, y estuvieron ellos tres, fue la verdad un gusto escucharlos en esa ocasión y que estuvieran los tres dialogando respecto de su experiencia creativa. Bueno, Mancay, discípula de Ricardo, ya su maestro siempre fue Ricardo. Entonces, conozco la transmisión de Ricardo desde diferentes lugares, ¿no? Y esto es algo que tenía ganas de conversarlo hoy y algo que voy a contar por primera vez, ni siquiera a Ricardo se lo comenté, porque no podía hacerlo, no me pareció oportuno. Y mi primer acercamiento a la experiencia, a la transmisión de Ricardo es a través de Amancay, ¿no? Yo, obra que Amancay publicaba, yo la leía, inclusive antes de que fuera publicada, a veces me hacía llegar algún escrito, a ver qué te parece, alguna vez me ha preguntado antes de que estuviera terminada la obra. Publicadas, por supuesto que también, tengo cada una de sus obras publicadas y también he ido a verlas. Cada obra que se montó, al menos desde que resido en Buenos Aires, del año 90, yo me fui a vivir a Buenos Aires en el año 90, tenía 17 años, casi recién cumplidos, y cada vez que Amancay estrena una obra la he ido a ver. Así que, digamos, tengo una relación muy, muy cercana a su producción y a través de su palabra, de la transmisión de su propia experiencia, me llegó la transmisión de Ricardo, ¿no? Como primer acercamiento, más allá de haber leído alguna de sus obras, es de la mano de ella, de quien tuve la primera cercanía a Ricardo.
Entonces, en ese momento, cuando creé el espacio de Arteo 2, tuve ganas, fue una cuestión que a mí me surgió de entrevistarlo a Ricardo y tener una interlocución entre cómo él podía pensar y cómo podíamos pensar, tal vez de forma conjunta, porque así se dio la interdiscursividad entre la dramaturgia y el psicoanálisis, porque es lo que yo venía pensando en ese momento. Lo sigo haciendo de algún modo, la interdiscursividad del psicoanálisis con distintas prácticas artísticas. Así que lo llamo, di mil vueltas antes de llamarlo, yo lo digo, esto también lo cuento en la entrevista está publicada, se publicó en su momento en la revista Nudos, en Psicoanálisis, donde yo coordinaba una sección, que era la sección de Arte 2, tenía una sección en la revista Nudos, y luego, con posterioridad, con autorización de Ricardo, la publiqué en mi libro, la entrevista. Y yo escribí como una introducción también a la entrevista, donde cuento cómo fue para mí ese tiempo anterior al encontrarme con él. Y la verdad es que di como neuróticamente varias vueltas antes de llamarlo, postergaba, y qué le digo, y cómo le digo, y va a querer, y etcétera, hasta que un sábado, estaba en el consultorio, un sábado lo llamo. Eso también me consideración un sábado, no lo llamé un día de semana, lo llamé un sábado, al mediodía me atendió, yo la misma trabaja, me gusta atender los sábados, es un día que me encanta trabajar, freudianamente, que trabajaba 6 días, yo sigo esa transmisión también. Y me atiende muy amablemente, como siempre fue él, muy cansino, y me dice, bueno, era un sábado, y me dice, bueno, el martes te espero. Yo de pronto se me vinieron 25.000 preguntas y pensamientos en el mismo momento, y yo no me leí toda la obra, solo algunas, y no me leí parte de la biografía, y dije, se me vino como encima la fecha, cuando digo, no, es que, y ahí le empecé a decir todo lo que no soy. O sea, yo con Ricardo me presenté con todo lo que no soy. Le dije, Ricardo, es que yo no soy periodista, yo no soy crítica del arte, yo no soy dramaturga. Digo, por favor, si puede darme más tiempo para prepararme, porque es muy próximo. Bueno, cómo no, Nis. ¿Le parece bien? La semana siguiente, martes creo que fue, a la mañana, media mañana. Sí, perfecto, bárbaro. Me parecía poco tiempo, de todos modos, pero bueno, tampoco me animaba a decirle una semana más, ya me parecía que ese era un tiempo, por algo me había dicho en ese momento. Entonces, bueno, quedamos en para esa fecha. Corté el teléfono y me fui a la la librería que encontré más grande, cercana al consultorio, conseguí todas sus obras completas, me fui a un bar. Ese fin de semana mi hijo estaba con el papá, así que disponía de tiempo. Discúlpame, ¿en qué editorial conseguiste las obras completas de La Flor, no? Sí, exactamente, sí. Están todas las, sí, son los 3 tomos. 3 tomos, ¿no? Son 3 tomos, Son 3 exacto. tomos. 3 tomos. Me encerré a leerlos todos de corrido, y hasta que no los terminé de leer no salí, no de hacerlo. Bueno, y además de leer cuestiones relativas a todo lo que pudo Ya que pasar. estamos, ¿habías leído Maratón? Sí, claro, Maratón ya la había leído antes. Visita es una obra. ¿Cómo? Maratón y Visita Sí, son 2 obras claro, son sus, ¿cómo digo? totalmente escritas por el inconsciente. Sí, Totalmente. hablamos de ambas, tanto yo había pensado en comentar algo respecto de Maratón y de Visita, de ambas obras. Si querés lo comento ahora. Él respecto de Maratón dice que mucho tiempo después, a mí es una obra que me gusta mucho, y tengo 2 anécdotas respecto de Maratón, 2 anécdotas. Una es respecto del día del estreno de Maratón, o sea, el estreno cuando por primera vez se estrenó, que ahora voy a contar algo al respecto de eso. Pero lo que dice Ricardo es que Maratón es una obra que el tiempo después descubrió que fue una obra, así como Freud, viste, Sueños, estuvo respecto de la elaboración del duelo de la muerte del padre. Y fue a raíz de esto que él me dijo, pues yo le comenté lo de Freud y Sueños, pues estuvimos hablando con diferentes momentos, hablamos con Ricardo de los sueños freudianos, del análisis de los sueños. Entonces, a raíz de esto es que yo le comenté que, bueno, que toda la obra Freud la considera que es parte de la elaboración del duelo
de la muerte de su padre. Y él me dijo a mí, esto mismo es lo que me sucedió con Maratón. Tiempo después advertí que Maratón es una obra estrictamente ligada a la muerte de mi padre y al proceso de duelo de elaboración de la muerte de mi padre. De hecho, es una obra bastante onírica, ¿no? Si uno la piensa, esos personajes bailando y atrapados en ese baile, con ese... Y aparte hay un como, sin tiempo, viste que es como un sin claro, tiempo, ¿no? sí, no se sabe Hay ni un tiempo dónde, irreal, hay exacto, una cuenta del tiempo totalmente onírico, fuera de la, totalmente onírica. Y onírico. Visita también es onírica. Visita es lo que me cuenta, lo que me contó de Visita. Claro, porque es una obra donde decís dónde sucede, en qué tiempo, ¿no? Por eso es Fue una una cuestión como de... noticia. Él cuenta que fue una noticia en Sí, el diario que lo sí, asombró. él Pero estaba en uno un cuando bar, después va a leer la obra, cuando uno lee la obra, decís, ¿dónde está? ¿dónde está ¿Dónde la... está la noticia que él leyó? Porque no hace No, otra cosa. La noticia lo lleva a otra cosa. de hecho él dice que él estaba en un bar y dice que cierra el periódico y que ahí le aparece Visita, dice a mí, dice, es la única obra que se me presentó toda de corrido. Dice, es una obra que fue casi una experiencia alucinatoria. Él la nombra como una experiencia casi alucinatoria, la de Visita. Y que la escribió prácticamente de corrido, cosa que él menciona no ser un escritor fluido. Viste que él dice que es un escritor que no es fluido, que no tiene como borbotones de escritura, ¿no? En esto somos, digamos, Ricardo te cuenta del método, de su propio método, pero él no es un método que él le aplica a otro. O sea, él te cuenta de cómo él fue produciendo, desarrollando su propio método según los distintos momentos de su vida. Por ejemplo, cuenta que durante sus primeros años él se imponía una escritura de tal hora a tal hora, escribo, y se angustiaba mucho de que no fuera así o de no poder cumplirlo, y él luego dejó esta imposición, ¿no? Como pensando la producción respecto a otro tiempo subjetivo que no sea el de imponerse, pero tampoco es que él estaba en contra de que haya sido así en ese momento, es decir, como en ese momento yo necesité que fuera así, pero luego lo sintió como restrictivo respecto de los tiempos de elaboración que él requería y lo abandonó. Entonces, él no te imponía un método, ¿no? Por eso él cuenta que la enseñanza en sí misma es un acto creativo. Yo creo que esto está muy ligado a la práctica del psicoanálisis, a cómo los freudos lacanianos entendemos la práctica del psicoanálisis, ¿no? Es decir, no aplicamos un método. El análisis es la experiencia misma, ¿no? La misma experiencia del análisis produce la transmisión del análisis, no es que aplicamos psicoanálisis. No, Ricardo no aplicaba un método, no te enseñaba dramaturgia, sino que te acompañaba en tu proceso de escritura y en el descubrimiento de tu propio método. O sea, él le interesaba conocer, y esta era la posición, sobre todo que yo leo en él, o que yo siento que fue con la que yo conté con él en su enseñanza, él te acompañaba porque él quería descubrir cuál era el modo en que vos creabas. No tenía una posición de decirte qué hacer, nunca. Nunca te decía qué hacer, nunca te corregía, no tenía una posición correctiva. De hecho, una de las cuestiones que a mí me dijo es que a él no le gustan los talleres grupales, no le gustaban los talleres grupales, que él para la transmisión sostenía que por su modo, de considerar la transmisión por su modo, de considerar el actor creativo, tenía que darse en una charla entre dos personas, al modo de como sucede un análisis, ¿no? Un encuentro entre dos personas. Bueno, Este, por lo que vos recién contabas, yo pensaba que uno en la clínica, y sobre todo en la clínica con la psicosis, sobre todo, más aún, sí, esa docilidad del analista frente al sujeto psicótico, también frente al neurótico, porque en realidad el lugar de analista, la posición de analista es la de escuchar, no escucha, la cansa Menero 3, escucha y de ahí surge el diagnóstico. La estructura habla, digamos.
acá en el seminario 3. Pero cuando vos recién decías, bueno, él quería ver cómo cada uno creaba, yo pensaba en la clínica Nadal. Claro, sí. ¿Qué nudo se le arma a cada escritor, a cada dramaturgo o dramaturga? ¿Qué nudo se le arma cuando escribe una obra? Yo, por ejemplo, ahora mismo, en este momento que estoy por empezar a ensayar una obra con una actriz, la obra que escribí, que es una obra, un monólogo de 30 minutos, bueno, una obra breve, empezó siendo querer hacer un monólogo con Orlando de Virginia Woolf, ese personaje de Virginia Woolf. Ah, sí, sí, vi que La obra publicaste. que escribí finalmente no tiene nada. O sea, yo me imaginé que iba a llegar a escribir lo que escribí, de la manera en que lo hice, que investigué lo que investigué. Bueno, es notable cómo dejándome llevar por el inconsciente, el deseo, uno se deja llevar por el deseo, termina en otro lado. Es que O sea que es imposible planificar como es si fuera un posible. plan de una tesis Y doctoral. Y tampoco una tesis doctoral se planifica tanto. Se planifica porque sí que uno lo lleva a la investigación. Es imposible tener un método riguroso, estricto, aunque Paulo intentó en la filosofía de la composición del cuervo, cuando escribe la filosofía de la composición y explica cómo escribe el cuervo, tampoco es absoluta esa racionalidad. no, tampoco Porque lo hay logra. puntos del inconsciente, claro, hay momentos hay cosas que no puede explicar su poema el cuervo, nada más que la No, sonoridad, tiene la apariencia de un método cartesiano, cuando en realidad, ¿qué es el inconsciente? Es la relación de Monti sí, con el inconsciente, creo yo, ¿no? yo lo pienso en esa misma, sí, con el inconsciente en tanto efecto del lenguaje, ¿no? Es la relación de Monti con la estructura del lenguaje. Yo, justo cuando estabas diciendo algo respecto de lo imposible de planificar, me hiciste acordar algo que este, encontré, porque son esas cuestiones, esas perlitas que te regala la práctica analítica, ¿no? Con una paciente niña, y justo donde decías, recordaba esta escena de ayer, porque respecto de la imagen, ¿no? De la imagen creadora, de la cual parte la creación tal y como la piensa Ricardo, y que nosotros recién hablábamos de lo onírico, de la imagen que se presenta en lo onírico, que Ricardo lo nombra, no solo en la entrevista, sino que en los encuentros con él recurre al onírico, a la experiencia onírica en varias situaciones. Y él cita a Winnicott, digo por esto lo de un niño, porque ayer estábamos en la escena de juego con una niña de 6 años, que también es una escena, ¿no? Digamos, el juego transcurre, propone una escena, ¿no? Es una imagen, es una escena, es algo que se da a ver. Y de hecho Ricardo cita a Winnicott en varios momentos, ¿no? Lo cita a Winnicott, él este, me contó en varias ocasiones respecto de su experiencia analítica, de su propio análisis, de los análisis que ha transitado en diferentes momentos de su vida, pero también de algunos autores que él ha leído, como Freud, de hecho estaba muy al tanto de, por ejemplo, de lo que Freud había producido respecto de Dostoyevsky, respecto de Da Vinci. Eh, pero también había leído Realidad, él tiene un fallido en la entrevista que dice Realidad y Sueño, ¿no? Por eso digo la relación entre el sueño y el juego. En vez de decir Realidad y Juego, que es una obra casi emblema, digamos, de Winnicott, él tiene un fallido que está publicado en la entrevista. De parte de la entrevista también, no sé ahora si se la encuentra en la red, pero estuvo durante bastante tiempo subida la entrevista original, el audio. Todo esto con autorización de Ricardo, muy generoso, muy generoso. Lo que te quería comentar es que cuando eso que vos encontraste que yo escribí sobre Monti era un curso, es un plan de un Sí, sí, curso entre psicoanálisis y dramaturgia, donde yo digo que en Monti la metodología de creación es del inconsciente en la elaboración de los sueños, que es condensación y desplazamiento. sí, claro. Él piensa la imagen de modo, Como condensación. sí, y también, pero hay algo que ¿Mm? tiene que ver, digo, él toma a Winnicott, él piensa esa imagen
como lo que se forma en esas primeras experiencias de la constitución de un sujeto, ¿no? Eso que sucede entre la madre y el niño, con lo que Winnicott nombra como el objeto transicional, ¿no? Esa primera separación entre la madre y el niño, que es el objeto transicional, y mismo lugar donde Winnicott y él, lo entiende así también, sitúa las primeras experiencias lúdicas y creadoras, ¿no? Digamos, Lacan habla de, por ejemplo, cuando habla del erotismo, del juego del niño con el pezón, donde ya no se satisface, no se trata de una cuestión de la necesidad, sino que se trata de un primer juego, ¿no? Y ubica ahí también el inicio del el erotismo primitivo o el juego primitivo también. Entonces, quiero volver a lo que ayer esta niña me decía, la imposibilidad de planificar. Estaba armando con los rastri, aparte es muy interesante porque yo le digo rastri y ella le dice bloques, ¿no? Me dicen los bloques, yo le digo los rastri, y así es desde el principio que la comencé a atender, yo le digo escuadra y ella le dice regla. Digo, bueno, pues la llamas regla, yo le digo escuadra, ella le dice rastri, perdón, yo le digo rastri, ella dice bloques, yo le digo cucheta, ella dice litera. Distintos modos de nombrar un objeto que es lo que la legalidad del lenguaje permite, ¿no? Hay regla, digo, hablando de escuadra y regla porque es lo que el lenguaje permite, ¿no? Que se lo pueda llamar un objeto de distinto modo. Bueno, entonces esta nena me dice, ¿qué estás haciendo ahí? Y me dice, no sé, estaba borrando una escalera y parecía una pared con los ladrillitos. Y me dice, no lo sé. Me dice, no sé. Y bueno, no lo sabés, yo tampoco, veremos. Digo, en un rato voy a saber. No lo sé, en un rato voy a saber. Bueno, cuando vos lo sepas, lo voy a saber, yo me enteraré. Digo, muy interesante esto, porque ella dice, no sé a dónde me va a llevar esto, ¿no? Es un modo de decir, estoy construyendo, pero hacia dónde, bueno, armó una pieza preciosa, la habitación, la pieza, pues ella la llama pieza, yo le digo habitación, o cuarto, ¿no? Ella le dice pieza. Una preciosa que fue adornándola, amueblándola, pero en principio no sabía a dónde le iban. Digo, pues es la imposibilidad de las de cualquier, como decía Ricardo, cualquier programa. No se puede establecer un programa al modo de una materia universitaria, que tenés un programa ya pautado, con bibliografía obligatoria, bibliografía optativa, no. La experiencia creativa, y en eso quiero decir, es equivalente a la experiencia del análisis, no puede seguir un programa. Y también Ricardo decía algo que lo conversamos, que yo lo relacionaba, y así se lo dije, con la reticencia de Freud a dar algún tipo de indicación, ¿no? De perceptivas. De hecho, Freud tuvo bastante remilgos para escribir respecto al método, ¿no? Se llevó lo que nosotros llamamos los escritos técnicos. A Freud le llevó como su tiempo poder escribirlos porque se resistía de algún modo a hacerlo, porque sabía, y así está escrito, digamos, en estos mismos textos, que cualquier indicación puede implicar un caso donde haya que hacer lo contrario o algo distinto o no seguirla, ¿no? Esto nos advierte Freud en lo que nosotros llamamos sus escritos técnicos. Y Ricardo decía lo mismo, sí, por supuesto. El acto creativo puede implicar que en algunas circunstancias haya que hacer algo que muy distinto de lo que venís haciendo, o inclusive hasta puede llegar a ser opuesto a lo que venís creyendo y sosteniendo. Entonces, yo también descreo, decía él, y soy muy cuidadoso con dar cualquier tipo de perceptiva, ¿no? O prescripción, porque él coincidía con Freud que por el lugar que se ocupa, o sea, Freud por el lugar que ocupaba, sabía que y a veces los efectos sugestivos que se le pueden atribuir a cierto lugar, ¿no? El padre del psicoanálisis, el maestro, por el efecto sugestivo que a veces puede producir ciertos lugares, podría llevar una adhesión sorda y ciega, ¿no? A lo que podía ser una sugerencia respecto de la técnica, podía ser olvidada la parte de sugerencia y tomarla como un adiestramiento, ¿no? Y esto va contrario a la práctica psicoanalítica, y bueno, y Ricardo también lo pensaba así, contraria a la posibilidad de que el acto creador o la experiencia creadora tenga lugar. Entonces, esto es lo que yo sentía con Ricardo. Él no te enseñaba su método. Su método, en todo caso, era acompañarte a que vos pudieras producir tu propia experiencia creativa con tu propio método, con lo que vos requirieras para esa experiencia. De hecho,
él también cuenta que su relación a lo que él nombra como la imagen creadora está ligada, por ejemplo, a cómo se puede pensar a lo plástico, ¿no? Digamos, de hecho, él nombra a Enzo, dice, mi imagen está ligada como a la de esos artistas plásticos, ¿no? Y dice Enzo, las máscaras, una imagen con textura, es decir, es una imagen que tiene superficie, es una imagen que es tridimensional, ¿no? Tiene superficie, está el volumen. A mí me pasa algo distinto en ese sentido que la experiencia creadora o la relación a la imagen como la cuenta Ricardo. Si bien él hace una diferencia entre lo que es el sueño, donde uno está como el protagonista, ¿no? Dicen, en el sueño estás como protagonista, o estás, que el recuerdo o la fantasía, él diferencia como esos tres diferentes modos de presentarse la imagen y tres relaciones distintas a la imagen del sujeto en cada una de ellas, la posición del sujeto respecto de cada una de esas imágenes. A mí me pasa algo distinto en ese sentido, porque yo transito la escena, yo me imagino, se me presentan esas imágenes como, precisamente como una escena a transitar. Yo al personaje lo camino, estoy parada al lado del personaje, le doy vuelta, lo miro, no tengo una imagen plana, ¿no? O sea, no es que es una imagen bidimensional, tiene, si pudiera asemejarla, es más parecida a las experiencias de la realidad virtual, ¿viste? Cuando te metes adentro de un juego de realidad virtual, que podés caminar por los distintos lugares, transitarlos, bueno, mi experiencia es más similar a esto, a lo que puede ser una realidad virtual, donde me muevo, transito la escena, camino, voy hacia un personaje, lo acompaño, si el personaje se levanta y va hasta la ventana, yo acompaño ese tránsito, a ver, y dónde miró, y qué sintió, y cómo fue el pisar, y escucho el pisar sobre el piso, entonces ese piso era de madera, ¿no? Lo que por ahí Ricardo dice, que esto es muy interesante también, que sucede, eso lo comparto con Ricardo en la experiencia de producción de una escena dramática, es que, por ejemplo, él dice, de pronto, dice, los personajes me sorprenden. Claro, no es que vos pensás al personaje, no es que yo estoy pensando al personaje, no es que estoy produciendo al personaje. Él dice, el personaje aparece y hace. El personaje te hace enterar, no es que uno se entera antes de lo que el personaje hace, el personaje te hace enterar qué hace o qué deja de hacer. Él dice, yo los dejo desarrollarse a los personajes. Dice, y de pronto, dice, por ejemplo, un arma aparece en la mano de tal. Claro, vos ves que el arma aparece en la mano de tal. El arma cae en la mano de tal, pero no le pones el arma tal. Es decir, pareciera como que sucedieran independientemente de la voluntad, ¿no? O sea, no está la voluntad del creador, y en eso es más parecido a la asociación libre, ¿no? No hay una voluntad de producir que la escena vaya en esa dirección. Con este personaje que estoy escribiendo, con el monólogo, decía, bueno, ¿y ahora qué diría Vita en estas circunstancias? ¿Qué diría ella? Y ahí empieza a pensar. Claro. Y no lo sabe. Claro, con todo lo que yo había investigado respecto del personaje histórico, no tengo idea. de todo lo que yo había investigado para armar sus circunstancias, su posición, conjetural, etcétera, con toda la experiencia de vida y con todos los textos que yo había leído de Vita Sackville West, dice, bueno, ¿y ahora qué diría ella? A ella le gustaba esto, no le gustaba aquello, ¿no? ¿Qué diría? Y empieza a aparecer las acciones, ¿no? Así que sí, efectivamente, darle, digamos, claro, entregarse a la imaginación es una relación al inconsciente que tal vez algunos se hayan analizado, no, hay gente que se entrega al inconsciente sin haberse analizado, muchos creadores, ¿no? Es una docilidad que tiene que ver más bien con esa valentía infantil del juego. Te quería preguntar por la marca. Sí, discúlpame. Sí. Antes de contarte respecto de la marca, quería retomar algo de lo que vos dijiste recién, que Lacan dice, ¿no? Respecto de Marguerite Duras,
dice, ella sabe sin mí lo que yo enseño, ¿no? Y tanto Freud como Lacan coincidían en que el artista, dice, el artista se nos adelanta a los analistas, ¿no? Inclusive también para poder pensar que cuando Lacan, por ejemplo, el seminario 15, ¿no? El seminario del acto psicoanalítico, le está hablando a los escritores, ¿no? Pues la da en letras, en la Universidad de Letras, en el instituto. Entonces, digo, hubo una estrecha relación entre la escritura, la producción artística y el inconsciente, lo que nos puede enseñar a los analistas. Creo que nos enseñan los analistas porque nos llevan la delantera, los artistas nos llevan la delantera respecto del saber inconsciente o el saber hacer con el inconsciente. Es el saber hacer inconsciente con lo real, ¿no? Creo que si no recuerdo mal lo define así Lacan. Bueno, la marca. Yo escribí una serie de escenas, de microteatro, de obras de microteatro con Ricardo, la que publiqué y que se puso en escena, actuaron en Teatro Leído, Amancay Espíndola, que tuvo esa gran amabilidad de aceptar hacerla, y Natalia Marcet, y se montó en el auditorio de Centro 2. Y es una de las obras que yo escribí con él, bueno, la que no le cambiaría, la volví a leer después de mucho tiempo, ahora a raíz de este encuentro, no la leí hace mucho. Hay otra cosa que no me quiero olvidar decir, que es respecto a esto, porque respecto de la marca, algo que no dije hasta ahora, y antes había anticipado algo que lo voy a contar ahora por primera vez, que ni siquiera a Ricardo se lo dije, no me quiero olvidar de contar esto, porque tiene que ver con la experiencia creativa y el tiempo subjetivo de cada obra. Y esto respecto del tiempo subjetivo tiene que ver también con cómo uno puede leer algunas cuestiones, que esto es, ¿no?, por efecto de resignificación, tiempo después, de lo cual Ricardo estaba advertido y se permitía ese tiempo en la elaboración de una obra y también en entender, él siempre decía, yo necesito entender el significado, ¿no? El significado de qué quise decir, por qué esta imagen. A mí no me pasa eso, decir estrictamente, bueno, ¿qué quise decir? Dije lo que dije, bueno, respecto de la obra no me interesa demasiado entender el significado, si otro tiene ganas de tomarse ese trabajo, que lo haga. Bueno, no me pasa lo mismo en mi análisis, por supuesto, ¿no?, ni en los análisis que conduzco, pero sí respecto de la producción artística. Entonces, la marca, leyéndola de nuevo, sobre el final, me doy cuenta, no le cambiaría ni un punto ni una coma, ¿eh? Digo, realmente creo, no tendría otra cosa distinta para hacer que lo que ya hice ahí. Advertí que hay una posición respecto de, tal vez pues son las cuestiones que vamos pensando también en este último tiempo, y por eso lo pude leer así ahora, que hay una cuestión respecto de la colonización, ¿no? Digo, y el borramiento o la eliminación de las marcas, podemos decir, que hacen a nuestra constitución criolla, digo criolla nacional, digo criolla porque así fue como surgió la independencia, digo, en Argentina, ¿no? Digamos, fueron los criollos las primeras agrupaciones cívico-militares, que fue las que después produjeron la independencia de nuestro país, fue una agrupación cívico-militar a raíz de las invasiones inglesas, ¿no? Pues eso tiene que ver con el imperialismo, con la defensa de nuestro suelo y territorio y marcas nacionales, que se agrupan para defender el territorio de las invasiones de 1806 y 1807, ¿no? Son las primeras agrupaciones cívico-militares, luego a partir de ahí surge después el ejército revolucionario, que lideró San Martín, pero parte de ahí, esos criollos, que eran criollos, ¿no? Eran los nombrados criollos. Los nombrados criollos eran los que nacían en este suelo, que no eran españoles. O sea, no eran los llamados los criollos, que nacían en este suelo eran criollos, porque no eran españoles, no venían del imperio. Entonces creo que de algún modo responde como a este acto de emancipación o de defensa de nuestras propias marcas frente a cualquier intento de colonización. Digo, porque termina la obra diciendo, voy a tirar a la basura un pañuelo que representa, bueno, estoy spoileando la obra,
de algún modo, pero bueno, no puedo hablar de ella sin contar algunas cuestiones de la misma. Un pañuelo que representa la marca, precisamente, la marca de toda una idiosincrasia, que refleja toda una idiosincrasia y costumbres que hacen a una cultura y una tradición. Entonces, creo que también en cualquier transmisión, ¿no? Yo lo pongo en la transmisión de un análisis, porque es una escena analítica, que también ha tenido sus marcas europeizantes, ¿no? Creo que siempre ha sido un debate que los analistas nos debemos continuar haciendo, que es, justo ayer hablaba con un colega, Santiago Ragonesi, que me decía que están pensando en el centro de lecturas, que es donde él participa, en una actividad para este año, que es bueno, del psicoanálisis en lengua castellana y rioplatense, ¿no? Es decir, las marcas que son propias por nuestra lengua y no por lo europeo. Por ejemplo, yo le decía así, yo vengo pensando algunas cuestiones similares, la distancia, la frialdad, el distanciamiento, esa no es una marca nuestra, ¿no? Nosotros nos abrazamos, nos tuteamos, nos besamos, nos tratamos de che, digo, la distancia, el usted, el darse la mano, que fue tan prototípico y hasta caricaturizado del psicoanalista de una época, ¿no? Esas no son nuestras marcas, eso es del nórdico, eso es del austríaco, del londinense, si querés, ¿no? Esa distancia, esa frialdad. Nosotros no somos así. Creo que esa es una marca europeizante que ha pesado sobre la transmisión en el psicoanálisis y que ha desoído y borrado las marcas nuestras propias, las criollas, ¿no? Nosotros, él hablaba de la lengua castellana y rioplatense, ayer colega Santiago, y yo le decía, bueno, atento, porque lo rioplatense termina cuando se cruza la General Paz, ¿no? Yo, por mi origen, soy federalista, mi origen rionegrino, patagónico, valletana en principio, rionegrino, patagónico, pienso este territorio de un modo, diría que abarca también las marcas federales y no solo lo que se termina en la General Paz. Entonces le decía, bueno, atento, porque hay otros modismos, como me enseñó ayer, no porque lo supiera, pero me lo recuerda, esta pacientita niña, ¿no? Bueno, vos le decís, cucheta, yo le digo litera, ¿no? Los modismos que son significantes, es lo que constituye la subjetividad. Entonces, borrado las marcas que tiene cada lengua, bueno, hay un sujeto que desaparece con esas marcas. No son solamente marcas, sino que hay un sujeto, hay una subjetividad que desaparece con esas marcas cuando se las segregan y se atentan contra ellas. Yo me acuerdo cuando fui a estudiar, y tiene que ver esto también con Bidonde, cuando recién me fui a estudiar a Buenos Aires, y hablando también precisamente de cómo la lengua constituye al sujeto. Dos cuestiones. Una era que, por ejemplo, yo iba... Hola, ¿estás ahí, Elena? Corto, ¿no? Se cortó. Bueno, creo que ya volvimos, ¿no? Sí. Bueno, estaba diciendo que cuando fui a estudiar a Buenos Aires, yo no me había dado cuenta, la verdad, no, acá no había advertido nunca, que me decía una amiga que hice en esos primeros momentos, compañera de la facultad, me decía, vos pronunciás distintas las S. Me decía, vos pronunciás distintas las S. ¿Por qué? ¿Cómo que te las sacas? Es como si vamos, o por ejemplo, no decimos fósforos, decimos fósforos, ¿no? Entonces, y Bidonde también me decía, pero las S, vos es como que te las tragas, vos te las, no sé lo que haces, las pronuncias distintas, no, las pronuncias distintas, no es que las pronuncias como poco, no, yo no las pronuncio pocos, ustedes las pronuncian demasiado, claro, porque si no estaba como, claro, no, vos las pronuncias poco, viste que lo poco o mucho siempre es relativo respecto de qué lo medís, lo estás midiendo respecto de que vos tomás como medida
cómo las pronuncias vos. Sería la medida. Vos las pronunciás poco porque la medida de cómo habría que pronunciarlas es como las pronuncias vos, ¿no? Para mí vos las pronunciás demasiado, no es que yo las pronuncio demasiado poco. Y otros modismos, como por ejemplo ir al kiosco, me acuerdo que iba al kiosco y preguntaba, ¿tienen masitas? No, eso es me decían en Buenos Aires, no, eso es en la panadería o la confitería. No, no, eso que está ahí, ese paquete de melitas, pues voy a dar una marca. Esas son galletitas. Sí, aprendí. Acá cuando voy al kiosco y quiero comprar, tengo que decir galletitas. Las masitas son, bueno, chuflines. ¿Qué son los chuflines? Las gomitas de pelo. Celoplin, ¿qué es el celoplin? La cinta scotch. Como todos esos modismos que hacen a una idiosincrasia, a la cultura de un regionalismo y al sujeto que las sustenta y las porta, ¿no? Digamos, eliminadas esas marcas, se elimina también ese sujeto. Entonces no son solamente modismos que habría que corregir, porque ahí sí hay una pasión corregidora, que nunca tuvo Ricardo, por ejemplo, ¿no? Y que tampoco tendría que estar en un análisis, ¿no? Si no, no sería análisis. Estaríamos en una suerte de adoctrinamiento o en una suerte de pasión, bueno, una cuestión pedagógica, si se quiere, pero un análisis no tiene que responder a eso. Ricardo, por eso no tenía una enseñanza en el sentido que se puede pensar lo pedagógico, sino más en el sentido de una transmisión psicoanalítica. Bueno, la marca, leyéndola para este encuentro, precisamente creo que porta ¿cómo te diría? Esta advertencia, ¿no? Esta advertencia respecto de lo riesgoso de ciertas tradiciones que pueden bregar, que pueden imponerse en una transmisión, atentando contra otras transmisiones, segregándolas, ¿no? Pues termina la marca diciendo, bueno, lo voy a tirar, lo voy a tirar a la basura, y ahí quien está en esa función de analista cierra la boca, ¿no? Y para mí el que calla otorga. Entonces, quiero decir, bueno, tal vez tomado no por una cuestión de deshonestidad, sino quiero decir, estas transmisiones nos han tomado a todos, ¿no? Y por ejemplo, ahora escribimos, y esto cada vez que voy a escribir, poner los signos de exclamación, pienso en Ricardo, porque digo, no le gustaría, ahora que estamos tan acostumbrados, escribimos en nuestra lengua, escribimos en español, pero le ponemos los signos de pregunta, de admiración, como si estuviéramos hablando en inglés, al final, ¿no? Los ponemos solamente al final. Digo, ¿qué es esto? ¿Por qué nos hacemos esto? Nosotros no escribimos así. Eso lo hace el inglés. El inglés pone los signos de exclamación o de pregunta solo al final. Nosotros ponemos en la apertura y cierre, ¿no? Entonces digo, estas cuestiones que se van imponiendo en nuestra lengua y que implica borrar nuestras marcas, ¿no? No hablemos de los pueblos originarios, ¿no? Yo soy descendiente de pueblos originarios, de mapuches araucanos. Mi abuela chilena, de Lonquimay, venía de esa zona, descendientes de mapuche también. Ella ya criolla, ya mezcla con español. Su bisabuela, digamos, era originaria. Entonces también porto esas marcas, ¿no? También porto esa tradición, desde las comidas, hasta modismos, hasta el humor, te diría, hasta cierta... Mi abuelo lo decía la picardía. Era la picardía, y aparte venía de la mano de las mujeres, ¿no? Era la picardía de las mujeres. Y esto me hace acordar a Mancay, ¿no? Mancay es un nombre, no es mapuche, no me acuerdo, es un pueblo originario, pero no me acuerdo si guaraní, ahí lo he hablado con ella, de hecho yo le escribí algo respecto de su nombre una vez, bueno, ahora no recuerdo, pero es un nombre de pueblo originario, y la presencia de las mujeres en las obras de Mancay siempre fue algo que me gustó mucho, ¿no? Esto es algo que compartimos respecto de esa mirada, ese rescate de lo femenino y de la transmisión femenina. Esto me viene a mí también de la mano de esas marcas, ¿no? El humor y el humor de la picardía, que estaba muy ligado a esa tradición de las mujeres mapuches araucanas. Que bueno, que también es otra escritura, Me acabo de fijar, la transmisión es fundamental. Me acabo de fijar, Nis, me acabo de fijar, y Amaicay es quechua. Sí, te escucho. Quechua. Ok. Quechua. Bien, sí, me acordaba que era... Amancay es un nombre... Sí, perfecto, te escuché. Sí. ¿Está Mancay ahí? Me pareció escuchar la voz de Mancay.
No, está Roxana No. Muñoz, que se sumó a la llamada, ella avanzada la llamada. Pero me fijé Sí, recién en porque Google y a Amancay me fijé para ver el origen de perfecto. qué significa su Sí, Amancay cena. tenía obra, Amancay, Amancay me mandó un mensaje que tenía obra, ayer tuvo función y hoy también tiene función, y entonces que iba a estar, necesitaba descansar para poder estar en las mejores condiciones para la función, me mandó un mensaje. Sí, una vez escribí porque le invité a un programa de radio que yo tuve durante 1 año y medio en Buenos Aires, un programa de radio que sigue existiendo, el programa se llama Radiofonía, lo habrás escuchado, lo habrás visto tal vez porque circula mucho en las redes. En su momento lo pensamos, el programa con Roberto Bellorini, que es quien continúa, de hecho el nombre lo pensamos juntos, y 1 año y medio estuve yo con él frente a la conducción, a la locución del programa. Luego, por cuestiones laborales, realmente me resultaba muy difícil sostenerlo todas las semanas 1 hora. Y le invité a Mancay al programa un par de veces. Así que ahí, a raíz de ese encuentro, yo escribí una presentación de ella tomando en cuenta el origen de su nombre. La que mira desde lo alto es lo que implica. O sea, desde las alturas, como la posibilidad de esa visión a distancia desde las alturas. Era la traducción que yo había encontrado en ese momento, el significado del nombre. Sí, que precioso nombre. Que es una flor, además, ¿no? Es una flor. La flor de la Mancay. Bueno, no sé si hay alguna otra cuestión que quisieras preguntarme, Elena, No, al respecto, no sé. principio, digamos, mientras yo te escuchaba, venía pensando en que realmente en el futuro podamos hacer alguna actividad teatral dramatúrgica juntas. Ujú. De Me encantaría. enseñanza, ¿Cómo por no? Me ahí entre encantaría, por supuesto, un psicoanálisis y gusto. Me teatro, o sea, poder armar algún tipo de actividad juntas encantaría. de enseñanza de dramaturgia y teatro y de psicoanálisis. Ya tenemos, o sea, con el seminario sexto de Lacan, con la lectura que Lacan hace de Hamlet, la verdad que hay para... Después está Badiou, toda la obra de Badiou, que está en Lacaniana, sobre mi tesis de maestría. Yo hice mucho pie en Rapsodia para el teatro de Badiou, que tiene muchos supuestos del lacanismo, digamos, de fórmulas de expresión, eh, del seminario sexto de Lacan, ahí evidentemente se ha inspirado en la lectura que Lacan hizo de Hamlet. Así que ya podemos ver en el futuro qué cosas podemos hacer en enseñanza, en el teatro mismo, en el ámbito de la página de dramaturgas, donde yo divulgo la obra de dramaturgas esencialmente argentinas y también extranjeras, pero ahora vamos a hacer un curso con Rodrigo Marcol Pont en septiembre sobre dramaturgas latinoamericanas. Así que bueno, ya veremos ni qué se nos ocurre, qué podemos hacer en conjunto entre psicoanálisis y dramaturgia, teatro, uno u otro. Me encanta la idea. Te quiero comentar algo, ¿no? Viste que dije hay una cuestión respecto de la transmisión de Ricardo que a mí me llegó también por otra vía, que es vía Diván. Y que esto es lo que no le comenté a Ricardo, no lo creo oportuno, tampoco es que lo pensé demasiado. Correspondía, si lo que no correspondía. Tenía un analizante de muchos años que era discípula de Ricardo. Y a mí, antes de yo tener esta entrevista con él, sí, por supuesto, yo ya conocía de la experiencia de la misión por la o sea, que he tenido la interiorización de Ricardo, no solamente respecto de lo que yo misma transité con él, sino también por la experiencia que he charlado muchas veces con Amancay, pero también por haberla escuchado vía Diván. Y a mí algo que me sorprendía era cómo él era, eso me impresionaba, seguía paso a paso el mismo tiempo del análisis. No se adelantaba un paso más de lo que el trabajo del análisis iba produciendo. Dice que tenía una agudeza en su escucha, muy respetuosa del tiempo subjetivo de cada quien, porque lo podía escuchar. Esto era muy sorprendente. Respecto de estos aspectos de él que yo encontraba recogida, digamos, en mi diván. Y creo que eso solamente responde, bueno, sí, es difícil pensar con Ricardo si él, antes de analizarse, también porque él se analizó. Digo, él cuando habla de
una cuestión que conversamos también, de lo político y sus obras. Bueno, él forma parte de Teatro Abierto, ¿no? Que fue claramente un movimiento de discusión hacia la dictadura, ¿no? La represión y demás. Él constantemente hacía alusión a su posición política, era muy clara, no tenía ningún embargo al respecto, como tampoco en relación a ciertas cuestiones que él podía estar atravesando personal, por ejemplo, su enfermedad del cáncer. Yo la primera vez que lo conocí, que fue en esa entrevista, personalmente, fue en esa entrevista, y lo hacía cada vez que no, o sea, tenía una posición que no era ni de exhibicionismo, por supuesto que no, ni tampoco de evitar hablar, ni de ponerse en una posición de sufriente respecto, pero sí él decía, no, mira, no sé si voy a poder porque justo tengo quimio, y voy a ver después cómo me siento. Si me siento bien, nos vemos, pero por ahí te tenga que cancelar. Bueno, perfecto. ¿Y qué tal? Después lo volví a ver, ¿cómo está Ricardo? ¿Cómo se... No, no, bien, la verdad es que estoy bien. ¿Y cómo va el tratamiento? No, esperemos que bien. Él hablaba, pero desde un lugar de que le pasaba eso, que era lo que estaba transitando, ¿no? Ni lo ocultaba, por eso no sé cómo habrá sido respecto a otros discípulos de Ricardo, que habrán conversado al respecto, pero él te hablaba de las situaciones que pasaba, desde el análisis hasta los avatares de la vida, hasta contaba cuestiones familiares por ahí respecto a sus vínculos más cercanos, cuando la situación así lo proponía, ¿no? O sea, no es que lo sacaba de la galera o se le ocurría de pronto hablarlo, pero cuando algo de lo que él tenía que decir implicaba que él había pasado por ciertos lugares y que podían hacer un ámbito u otro de sus relaciones, lo contaba. Y su posición política era clara, siempre, cada vez que el defensor, por supuesto, de los derechos humanos, militante de algunos de los derechos humanos, pero de su obra él hacía una distinción. Yo me rebelé, o sea, yo me rebelé de la posición de muchos artistas, dice, de los 60 y los 70, porque creía que, o sea, la obra artística tiene que ser algo que no sea estrictamente, aunque posiblemente eso va a estar dicho en la obra porque hace el contexto, pero que no necesariamente tenga que estar pensada respecto de algún acontecimiento político en sí mismo. Él me decía Visita, que vos la nombraste, él me decía Visita fue tomada, me dice, como un lenguaje metafórico y abigarrado, de haciendo denuncia o toma de posición respecto a ciertas cuestiones políticas. Yo no Pasó lo quise escribir mismo nada de con eso, o sea, no es lo Cortázar, que yo me propuse. Fue pasó lo mismo con Casa Tomada. Casa Tomada era un sueño de Cortázar, él escribió un claro, sueño que tuvo, una pesadilla, la pasó a cuento y después Borges se la editó y se la publicó, no es que se la editó, se la publicó el cuento, fue su primer editor Borges, el de Cortázar. Pero Cortázar decía, me han dicho que era esto, era aquello, y sin embargo es un sueño, simplemente era un sueño. Pero tiene tanto valor claro. alusivo que eso despierta en nosotros significaciones, que es la recepción del público, no la vida del lector. Es inevitable. Yo creo que también está en... Sí, yo te creo, hablando de lo inevitable, yo creo también, Elena, que está en juego las marcas que cada quien porta, y es inevitable que la posición política que tenía Ricardo, y que le hacía saber en cada momento, no estuviera en juego en lo que él decía, ¿no? Digamos, son las marcas que uno porta y eso se pone en función cada vez que uno habla, cada vez que uno escribe, son inevitables. Entonces, yo vengo pensando algo desde, bueno, en nuestra práctica psicoanalítica que tiene que ver con el trazo, con el rasgo, con el nombre y con la letra, ¿no? Quiero decir que uno va soportando al otro, soportando que sea de hacer sostén y deportando, de que uno porta al otro. Digo, yo el nombre porta la marca y la marca porta el trazo, está soportado por el rasgo, y que no hay uno sin otro y que uno pone en función o operativiza el otro, ¿no? Son términos que están articulados, lógicamente, puede excluir uno al otro. Y creo que esto está puesto en función cada vez que uno escribe, habla, decide, que no es inés. Claro. Entonces, que es inevitable e imposible que eso no estuviera en la obra de Ricardo, aunque dieran cuenta de la estructura. Creo que la universalización de la obra de Ricardo está traducido a 7 idiomas, creo,
citando, y mostrado en tantos otros países. Creo que precisamente porque él toca de cuestiones estructurales, ¿no? De dilemas existenciales. Inclusive esto lo hemos hablado con él en Maratón, cuando él habla de Héctor Espósito y Tom Mix, ¿no? Dice, bueno, son dos posiciones antagónicas. El que se queda en el baile, que él dice, bueno, el baile es la vida, dice Ricardo, se queda en el baile, aunque parezca el animador, ese cruel, hostigador, sádico, y Tom Mix, que se revela, pero dice, bueno, yo no estoy cercana a la posición de Tom Mix, de Ricardo. Yo, si es por mi posición, yo adhiero más a la posición de... Mi posición tiene que más que ver con la posición de Héctor. Dice, yo me quedo en el baile, el otro es abandonar la vida. Pero él no propone, dice una cuestión que tiene que ver con una posición ética, y esto con Ricardo hay dos cuestiones que tampoco quiero olvidar, que no quiero olvidar decir, que él dice, yo no hago un dilema ético. Yo ahí le dije algo, pero no se tratará de que lo que no hace es un dilema, perdón, un juzgamiento ético. Yo le dije, no se tratará de que no hace es un juzgamiento moral, quiero decir, si esto está bien o mal, una cuestión moral, pero que hay una ética sostenida en su obra, que es que provoca la pregunta, ¿no? Y él me dice, sí, yo no soporto una obra que no haga pensar. Me dice, yo no me, o sea, las obras que a mí me gustan son las obras que yo salgo preguntándome, que salgo cuestionándome, que provocan el pensamiento. Eso es lo que yo me propongo. No si esto está bien, si esto está malo, o este es el camino que o que sería conveniente. No, eso quiero que se abra el dilema. Bueno, eso es una posición ética, le decía yo. Voy a abrir, no dar una posición conclusiva y taxativa, sino que se ponga a pensar. Creo que es importante en estos tiempos, ¿no? Donde aparte hay tantas dificultades para pensar unas cuestiones humanos. Digo, que es importante en este tiempo poner a pensar, tocar el pensamiento, dar dilemas donde hay certezas, ¿no? Donde hay certezas de que el otro es un abusador porque está muerto de hambre y necesita una ayuda, se está abusando del Estado, digo, etcétera. Estas cuestiones que hay lamentablemente tan en boga y tan aplaudidas. Entonces digo, bueno, Ricardo hacía, cuando cita a Cristina, por ejemplo, Ricardo no está seguro igual, dice, esto está en la entrevista, dice, no sé si fue Cristina la que lo citó a Borges, pero que dice, bueno, Borges dice, la única verdad es el mito, la última verdad es el mito, lo demás es periodismo. Entonces digo, tomo el mito por lo estructural, que por lo de la última verdad del mito, ¿no? Que hace. Creo que Freud, perdón, viene de fallido, quise decir Ricardo, un fallido, pero lo pienso en algún punto como ese maestro inaugural que funda la transmisión, porque, por ejemplo, Borges no tiene discípulos, Borges no fue una transmisión. Ricardo sí, y es una transmisión propia de él, digo, no sé, antes que él, respecto a su modo de transmitir, bueno, él lee a algunos, él lee a Chekhov, ¿no? Que dice, yo encuentro que algo de lo que ellos dicen es lo que yo hago. Gabriel García Márquez, me voy a olvidar, Nietzsche, pero dice, ellos dicen algo de lo que se asemeja a un método creativo. Yo propuso un método creativo que es un maestro fundador en eso. No es como, Aristóteles contó con Platón contó con Sócrates y Aristóteles contó con Platón y Sócrates, ¿no? Que lo antecedieron. Pero Sócrates, no podemos decir que los sofistas, que Sócrates era como los sofistas. No hay una ruptura. Y creo que, bueno, Freud introdujo también una ruptura. Ricardo, ¿no? Y creó una transmisión, porque hay discípulos de él. No tiene discípulos. Que captaba cuestiones estructurales. Y estaba interesado que pudiera captar y hablar de cuestiones existenciales. Él decía, estar o no estar en la vida, ¿no? Digo, era en ese sentido shakespeariano, ¿no? Digamos, to be es estar o ser, ¿no? Digamos, to be o no to be, para nosotros la traducción en el ser o no ser se pierde el estar. Entonces, estar.
porque irse implica la despersonalización, entonces ahí lo conversamos. Dilemas que hacen a la existencia están explicados, insisto, por eso la universalidad de sus obras, por eso excede lo político o lo histórico propio de un momento determinado. Sí, está lo político, histórico, pero también como modo de hablar de lo estructural, ¿no? De aquello que se repite en la historia, ¿no? Los grandes dilemas, por ejemplo, de Sófocles, siguen de algún modo, siguen estado planteados. Perdón, Elena, creo que te interrumpí. No, quería comentarte que bueno, ya estamos, creo que ya pasamos la hora de encuentro, que es más o menos el tiempo habitual máximo que estiramos publicar los encuentros en las redes dramaturgas. Así que bueno, quería agradecerte enormemente tu presencia, tus comentarios, tu recuerdo de Monti, todas las conjeturas y lo que hemos estado trabajando hoy sobre la intersección entre psicoanálisis y dramaturgia, que es re interesante. Y bueno, que próximamente haremos algo juntas en el campo de la enseñanza, del teatro. Y gracias por la invitación. No, por favor, ha sido un gusto enorme. Y bueno, nos veremos próximamente. Les mando un beso grande. Muchas gracias, Roxana, por estar. Ahí está Roxana. Y esta filmación la voy a subir en mi canal de YouTube con el flyer con el que la divulgué. Después te les paso el link para que lo puedan también subir a sus participantes. Bueno, Anis, un beso muy grande. Chao, Roxana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Beso, gracias a vos y a cada uno de los que participaron. Cariño enorme. Gracias.